Y si una de las palabras más aterradoras de la Biblia no significa lo que siempre nos han dicho. La palabra es eterno, y podría cambiar por completo tu imagen del infierno y de Dios. Hola y bienvenido a Dios habla hoy. Hoy vamos a abrir las Escrituras para explorar una de las preguntas más difíciles y profundas de nuestra fe. ¿Qué es realmente el infierno según la Biblia? Por siglos, muchas iglesias han enseñado que el infierno es un lugar de castigo eterno, donde las almas sufren sin parar. Pero cuando miramos versículos que hablan de la muerte como el salario del pecado, de los pecadores convirtiéndose en cenizas bajo nuestros pies o de una destrucción total, tenemos que detenernos y preguntar, ¿estaba Jesús hablando de una tortura que nunca acaba o de un final definitivo y justo? Piensa en eso por un momento. ¿Y si el infierno no es un fuego eterno de sufrimiento, sino el fin de la existencia para aquellos que rechazan a Dios? En este mensaje no estoy atacando a nadie, solo quiero que juntos hagamos una búsqueda sincera en la Biblia. Vamos a mirar los textos clave en su idioma original, el griego y el hebreo. Revisaremos un poco de historia de la Iglesia y veremos si la justicia de Dios se muestra en un tormento sin fin o en poner un punto final al mal. Prepárate, amigo mío. Abre tu Biblia, toma notas si quieres, y ora conmigo para que Dios ilumine nuestras mentes. Así que prepara tu corazón y tu mente. Lo que vamos a descubrir podría reafirmar, desafiar y sobre todo, profundizar tu fe en el carácter justo y misericordioso de Dios. Para empezar nuestro viaje, primero debemos entender la visión que la mayoría de nosotros conocemos. La doctrina del tormento eterno consciente se basa en pasajes bíblicos muy serios y potentes. Por ejemplo, en Mateo 25, 46, Jesús dice que los impíos irán al castigo eterno, en contraste con los justos que van a la vida eterna. Y en Apocalipsis 14 y 11, leemos una imagen aterradora, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Estas palabras son increíblemente solemnes, y con razón han formado la base de la enseñanza tradicional durante generaciones. Si las tomamos de manera literal y aislada, el caso parece cerrado. Pero aquí es donde nuestra investigación debe profundizar. La clave de todo este argumento se encuentra en una sola palabra griega, aionios, la palabra que traducimos como eterno. Hoy eterno casi siempre significa tiempo sin fin, pero en el griego del primer siglo, su significado era más flexible. Podía significar para siempre, pero también podía referirse a una era o describir la calidad de algo. Por ejemplo, algo que pertenece a la era venidera. Esto nos lleva a una pregunta crucial. Cuando la Biblia habla de un castigo a aionios, ¿se refiere a un proceso de castigar que dura para siempre, o a un castigo que tiene un resultado que es para siempre? ¿Es una acción infinita o una consecuencia irreversible? Esta pequeña pero fundamental diferencia lo cambia todo, porque si el destino final no es un tormento sin fin, ¿cuál es la alternativa que presenta la Biblia? La palabra que aparece una y otra vez es sorprendentemente simple: muerte. El apóstol Pablo lo deja claro en Romanos 6 y 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense en el contraste. No es tormento eterno versus vida eterna. Es muerte versus vida. Esta idea no es nueva. Ya en el Antiguo Testamento, Dios declara en Ezequiel 18 y 4, el alma que pecare, esa morirá. No dice esa alma sufrirá eternamente. Dice esa morirá. El profeta Malaquías usa una de las metáforas más gráficas y definitivas de toda la Escritura. Hablando del día del juicio,
dice que los malvados serán como estopa, que el día ardiente los abrazará, y no les dejará ni raíz ni rama. Y concluye diciendo que los justos hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. La ceniza no sufre, la ceniza es el resultado final de algo que ha sido completamente consumido y destruido. Esto nos presenta una tensión teológica. ¿Cómo reconciliamos estas imágenes de destrucción total y muerte con la idea de un Dios de amor? Un Dios que, como dice un Juan 4:8, es amor. La aniquilación, para muchos, resuelve esta tensión mostrando a un Dios que es justo para juzgar el pecado, pero que no lo perpetúa en un sufrimiento sin fin. Pero ¿qué hay de las historias que contó el propio Jesús? ¿Qué pasa con la famosa parábola del rico y Lázaro? ¿Acaso no describe él mismo un lugar de tormento? Llegamos a un punto crucial en nuestra investigación, la historia del rico y Lázaro, que Jesús contó en el Evangelio de Lucas. Es una historia poderosa que parece describir, sin lugar a dudas, un más allá con sufrimiento consciente, llamas y un abismo infranqueable. A primera vista, es el argumento más fuerte para la visión tradicional del infierno. Pero debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Estaba Jesús dando una clase de teología sobre la geografía del más allá, o estaba usando una parábola para enseñar una profunda lección moral? Recordemos que Jesús enseñaba constantemente con parábolas, la del sembrador, la de la viña, la del hijo pródigo. Nadie cree que las semillas puedan literalmente oír la palabra de Dios, o que Dios sea un agricultor con un granero. Las parábolas usan imágenes familiares y a veces exageradas para comunicar una verdad espiritual. En el caso del rico y Lázaro, Jesús se dirigía a los fariseos, de quienes la Biblia dice que eran avaros. Él estaba usando un conocido cuento popular judío de su tiempo sobre la inversión de destinos tras la muerte. Lo usó para dar una lección devastadora contra el amor al dinero y la indiferencia hacia los pobres. El punto de Jesús no era dar un mapa del infierno, sino mostrar que la forma en que vivimos y tratamos a los demás en esta vida tiene consecuencias eternas. Tomar esta historia como un reportaje literal sería como leer la parábola del sembrador y empezar a buscar aves que son literalmente demonios. Se pierde por completo el mensaje que Jesús quería transmitir. Entonces, si la idea del tormento sin fin no es el foco principal en las parábolas de Jesús, ni en las cartas de los apóstoles, ¿de dónde tomó tanta fuerza esta doctrina? La respuesta la encontramos en la historia. Los primeros seguidores de Jesús eran hebreos. Su concepto de la muerte, el Sheol, era el de un lugar de silencio y sombra, la tumba, no de fuego. Pero a medida que el cristianismo se expandió por el imperio greco-romano, comenzó a dialogar con las ideas filosóficas de la época. Filósofos como Platón enseñaban que el alma humana es inherentemente inmortal, que no puede ser destruida. Esta idea, que no se encuentra explícitamente en el pensamiento hebreo del Antiguo Testamento, se fusionó lentamente con la teología cristiana. Teólogos influyentes de los primeros siglos, como Tertuliano y más tarde Agustín de Hipona, combinaron esta filosofía griega del alma inmortal con las poderosas metáforas bíblicas sobre el fuego, como la del Gehenna, el valle usado como basurero a las afueras de Jerusalén. El resultado fue una nueva síntesis. Si el alma no puede morir y el castigo es con fuego, entonces el castigo para los malvados debe ser un sufrimiento consciente que nunca termina. Esto también se consolidó a través de las traducciones de la Biblia. Palabras hebreas y griegas como Sheol, Hades, Gehenna y Tártaro, cada una con un significado específico y un matiz diferente, fueron a menudo aplanadas y traducidas con una sola palabra general, infierno. En este proceso,
La riqueza y distinción de los conceptos originales se fue perdiendo para el lector común. Hemos viajado a través de las palabras griegas, los profetas, las parábolas de Jesús y la historia de la Iglesia, y volvemos a la pregunta inicial: ¿qué significa todo esto para nuestra fe hoy? Primero nos presenta un retrato de Dios que para muchos es más coherente con su revelación como un Dios de amor, un Dios que es perfectamente justo para juzgar y finalmente erradicar el mal de su creación, pero cuya justicia no requiere la perpetuidad del sufrimiento en un ciclo sin fin. Pero es crucial entender esto, que no exista un tormento eterno, no elimina la terrible y solemne realidad del juicio final. La alternativa a la vida eterna que ofrece Jesús no es simplemente otra cosa, es perecer, es ser destruido. Es la pérdida total y final de la existencia, del amor, de la conciencia y de Dios. Es la segunda muerte y es un destino verdaderamente trágico. Esta perspectiva hace que la promesa de Juan 3:16 sea aún más clara y urgente. Dios no envió a su Hijo para salvarnos de una cámara de tortura celestial, sino para salvarnos de la aniquilación y darnos el regalo que nadie merece, la vida eterna. Te invito a reflexionar sobre esto, a leer las Escrituras con ojos nuevos. La pregunta final no es ¿cómo escaparás de la tortura?, sino ¿aceptarás el regalo de la vida? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es una lámpara para nuestros pies y una luz en nuestro camino. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y nos guíe siempre hacia la verdad. Ayúdanos a dejar de lado nuestras tradiciones y temores y a abrazar lo que tu Escritura revela sobre tu verdadero carácter. Reconocemos tu perfecta justicia, que no puede convivir con el pecado, pero hoy celebramos con asombro tu infinito amor y tu inmensa misericordia, que no desean la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Gracias, Señor, por el regalo incomprensible de Jesucristo. Gracias porque en Él la elección no es entre una vida de tormento y una vida de gozo, sino entre la trágica finalidad de la muerte y el glorioso regalo de la vida eterna que tú nos ofreces por pura gracia. Pido por cada persona que ha escuchado este mensaje, que su corazón no se llene de temor, sino de un profundo anhelo por ti. Que la decisión de seguir a Jesús no nazca del miedo al castigo, sino de un amor y una gratitud abrumadora por el rescate que nos has ofrecido. Guíanos a todos hacia una fe más profunda y una comprensión más clara de tu gran salvación. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesús. Amén. Dios te bendiga abundantemente. Si esto te impactó, comparte, comenta y suscríbete para más mensajes que edifican tu fe. Hasta la próxima.